En esta sesión abordaremos el tema de la composición de funciones. Veamos el primer ejemplo. Supongamos que tenemos un recipiente. Vamos a tratar de ilustrar el concepto de composición de funciones y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Supongamos que tenemos un recipiente y a ese recipiente lo vamos a llamar f de x. Es una función y lo voy a representar como un recipiente. Ahora, ese recipiente puede contener agua, puede contener algún objeto. Para este caso va a contener este objeto, es una bolita, y la vamos a nombrar como g de x. Ahora, g de x es otra función y es una función menor, podríamos decirle, podríamos llamarlo de esa manera. Entonces, esa bolita que representa la función g de x, puedo colocarla dentro de este recipiente. Entonces, la voy a colocar y la bolita ahora está adentro del recipiente. En pocas palabras, g de x está adentro del recipiente, o podríamos decir que f de x contiene a g de x. Esa forma de poder ilustrar este tema también podríamos escribirlo de una forma especial, y es de la siguiente manera. F contiene a g de x. Observen, para poder decir que la función g de x está adentro de la función f, lo podemos escribir de esta manera. Podemos decir que g de x está adentro de la función f, o en todo caso también podemos decir que f contiene a g de x. Esa es una forma de poder escribir o expresar que una función está dentro de otra, pero también podríamos expresarla de esta manera: f composición g de x. A eso se le llama composición de funciones. Entonces vamos a entender como composición de funciones cuando una función se reemplaza dentro de otra función. Podemos expresarla o representarla de esta manera: f de g de x, o también podemos expresarla de esta manera: f composición g de x. Ahora, ya que entendemos que la función g está dentro de la función f, o que la función g se reemplaza dentro de la función f, procedemos a realizar nuestro primer ejemplo. Ejemplo número 1. Efectúa la composición f o g y g o f de las siguientes funciones. Vaya, es declarar que son cosas muy diferentes: f composición g y g composición f. Para el primero, la función g está dentro de la función f, y para el segundo, la función f está dentro de la función g. Son dos cosas muy diferentes. Bueno, vamos a realizar estas composiciones y para ello debemos tener las funciones f y g. La función f es 4x. f de x igual a 4x. Y tenemos otra función que es la función g. g de x es igual a 3x. Entonces ya tenemos dos funciones, la función f y la función g. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a realizar la primera composición, que es f composición g. Para la función f composición g vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir 4x, observe 4x, lo voy a escribir aquí, solo que en lugar de escribir x voy a escribir un paréntesis, y dentro de ese paréntesis voy a sustituirlo por el valor de g de x, que en ese caso es 3x. Así que este x lo voy a tener que reemplazar por 3x. Entonces f composición g va a ser igual a 4 paréntesis, y dentro de ese paréntesis voy a colocar a la otra función, que es 3x. Bueno, aquí podemos efectuar la multiplicación.
4 por 3, eso es 12. Entonces tenemos f con posición g va a ser igual a 12x. 4 por 3, 12. 12x. Y esa sería la respuesta. F con posición g es igual a 12x. Es decir, que si nosotros colocamos la función g dentro de la función f, el resultado es 12x. Ahora, realicemos esta otra composición. G con posición f. Ahora, f debe estar adentro de la función g. La función g es 3x. Así que voy a escribir g con posición f igual 3 y esta x la voy a reemplazar por 4x. Así que esta x la voy a reemplazar por 4x. Observe, 3 por, en paréntesis, 4x. Lo que he hecho es que en lugar de escribir esta x, he colocado 4x y está aquí. G con posición f es igual. Aquí podemos efectuar esta multiplicación. 3 por 4 es 12 y como está x, pues agregamos esa variable. G con posición f es igual a 12x. Y esa sería la otra composición. Bueno, observe que f con posición g y g con posición f son similares. Bueno, veamos el ejemplo número 2. Efectúa la composición f o g y g o f de las siguientes funciones. Tenemos la función f, que es x más 1, y tenemos la función g, que es 2 elevado a la x. Entonces, para la primera, dice que debo hacer la composición f o g. Significa que la función g debe estar adentro de la función f. Entonces, la función f es x más 1. Ahora, en lugar de escribir x, yo voy a escribir 2 elevado a la x. Así que este 2 elevado a la x lo voy a escribir en lugar de x. Observe, f con posición g es igual. En lugar de escribir x, abro paréntesis y escribo 2 elevado a la x. Aquí está. Y luego le sumo más 1, que es esto. Ahora, como aquí no hay mucho que hacer, 2 elevado a la x solo está en paréntesis, entonces elimino los paréntesis, escribo 2 elevado a la x y le sumo 1. F con posición g es igual a 2 elevado a la x más 1. Y esa sería la composición de f con g. Ahora, hagamos el siguiente. G con posición f. Ahora, en g con posición f nos vamos a fijar en la función g y dentro de ella vamos a colocar la función f porque dice que la función f está dentro de g. Entonces voy a tomar 2 elevado a la x, solo que en lugar de x voy a escribir x más 1. Entonces escribo g con posición f es igual 2 elevado. Y en vez de colocar x, voy a escribir x más 1, que es esto. Ahora, aquí arriba no hay más que hacer, solo hay paréntesis, entonces escribo g con posición f es igual 2 elevado a la x más 1. Y esa sería la respuesta. G con posición f es igual a 2 elevado a la x más 1. Ejemplo número 3. Efectúa la composición f o g y g o f de las siguientes funciones. Tenemos la función f, que es raíz cuadrada de x más 1. Y tenemos la otra función, que es g de x igual a x menos 4. En el primer caso nos piden colocar la función g dentro de la función f. Así que esta es la función f. Dentro de x o en lugar de x voy a escribir x menos 4. Así que voy a escribir esta función aquí y observen que en lugar de haber escrito x he colocado x menos 4 aquí.
y he agregado más 1 dentro del radical. Ahora, aquí dentro del radical y fuera de él no hay mucho que hacer, entonces elimino esos paréntesis, quedaría x menos 4 y luego le agrego más 1. Esto lo puedo reducir, menos 4 más 1, eso es menos 3, entonces quedaría f con posición g es igual a la raíz cuadrada de x y al restar estos dos, menos 4 más 1, eso es menos 3. Entonces, esa sería la respuesta de efectuar la composición de f con g. Ahora, efectuemos la otra composición. G composición con f. G composición con f es igual. Ahora, f debe estar adentro de g. Eso significa esto. F debe estar adentro de g. Ahora, g es x menos 4. Observen que x la voy a reemplazar por raíz cuadrada de x más 1. Así que esta x la voy a poner en paréntesis. Voy a abrir paréntesis. Y adentro de ese paréntesis voy a colocar a la raíz cuadrada de x más 1. Y luego le resto menos 4. ¿Qué es esto? Aquí no hay mucho que hacer. Eliminamos paréntesis. La raíz cuadrada de x más 1. Y agregamos menos 4. Y esa sería la respuesta. G con posición f es igual a la raíz cuadrada de x más 1 y afuera menos 4. Ejemplo número 4. Efectúa la composición f o g y g o f de las siguientes funciones. Tenemos la función f igual a 1 sobre x y la función g 5 elevado a la x. La composición f o g significa que dentro de f voy a colocar a g. Así que si esta es la función f, en lugar de escribir x, voy a escribir el valor de g de x, que en este caso es 5 elevado a la x. Entonces, 1 sobre, y en lugar de escribir x, coloco 5 elevado a la x. Aquí está. Aquí abajo no hay mucho que hacer. Quitamos esos paréntesis. 1 sobre 5 elevado a la x. Y 5 elevado a la x, esto que está aquí, se le puede aplicar propiedad del exponente negativo, como lo vimos en las propiedades de los exponentes. Entonces, 1 sobre 5 elevado a la x, aplicamos propiedad del exponente negativo y quedaría f con posición g es igual a 5 elevado a la menos x. Y esa sería la respuesta. Efectuemos la otra composición, g o f. Ahora, la función g es 5 elevado a la x. Y la función f va a estar dentro de esa función. Entonces, aquí donde veamos x, lo voy a reemplazar por 1 sobre x. Entonces tendría g con posición f es igual. La base que es 5 y en lugar de escribir x voy a escribir 1 sobre x. ¿Qué es esto? Ahora, esto que está en paréntesis, pues lo podemos quitar y solo dejar g con posición f igual a 5 elevado a la 1 sobre x. Es importante recalcar que esto que está aquí debe verse como exponente. Lastimosamente, en este programa el exponente se ve demasiado grande, entonces ustedes tienen que hacerlo más pequeño para que se vea como que es exponente. 5 elevado a la 1 sobre x. Y esa sería la respuesta. Problema inicial. Ese problema tuvimos que haberlo resuelto al inicio del tema. Sin embargo, considero que había que realizar primero la introducción de algunos conceptos para que ustedes pudieran entender mejor este problema. En el departamento de Morazán, el beneficio promedio en dólares que obtiene un productor de dulce de atado está dado por la función f de x igual a 0.53 de x. Yo supongo que cuando dice beneficio promedio se refiere a las ganancias y están en dólares. Así que si yo quiero calcular las ganancias, debo utilizar esta fórmula, donde x representa la inversión. Observe, x representa la inversión, es decir, la cantidad de dinero
que se ha colocado en el capital para poder hacer el negocio realizada por el productor. Se sabe que la inversión realizada por un productor está dada por la función g de x igual a 69.19x. Ahora, esta función representa la inversión. Si yo quiero calcular la inversión realizada, aplico esta fórmula. Dice que x es el número de toneladas de caña de azúcar utilizadas. Entonces, x representa las toneladas de caña de azúcar. A partir de lo anterior, y aparecen 3 preguntas y debemos responderla. ¿Cuál es la inversión realizada por el productor si utiliza 2 toneladas? ¿Cuál es el beneficio obtenido por el productor si utiliza 2 toneladas? Determina una función que proporcione el beneficio obtenido a partir de una cantidad X de toneladas de caña de azúcar utilizadas. Ahora, voy a extraer los datos que están aquí en el problema. Dice que para calcular el beneficio, es decir, las ganancias, yo debo utilizar esa función 0.53 de x. Pero x es la inversión, así que si yo quiero calcular el beneficio o las ganancias, sustituyo ese valor, que es la inversión. También el problema me da otro dato, que es la fórmula para calcular la inversión. Entonces la fórmula es 69.19 de x. Y x para este caso va a representar toneladas. Observe que x tiene diferente significado en las funciones. Ahora, lo que yo puedo hacer en este caso es lo siguiente. Bueno, vamos a responder las preguntas. Número 1. ¿Cuál es la inversión realizada por el productor si utiliza 2 toneladas? Aquí está la pregunta. Entonces, si me están preguntando por la inversión, ¿cuál es la inversión? Entonces, obviamente voy a tener que utilizar esta fórmula. Y dice, ¿cuál es la inversión realizada si se utilizan 2 toneladas de azúcar? Entonces, voy a tomar esta función y la voy a evaluar en 2. ¿Por qué? Bueno, porque ya dijimos que x representa toneladas. Así que en lugar de colocar x, voy a colocar 2, que son las 2 toneladas. G evaluada en 2 es igual a 69.19 por 2. Al multiplicar esto, el resultado es 138.38. Es decir, que la inversión realizada con 2 toneladas de azúcar utilizadas es de 138.38. Segunda pregunta. ¿Cuál es el beneficio obtenido por el productor si utiliza 2 toneladas de azúcar? Ahora, si yo quiero calcular el beneficio, debo utilizar esta fórmula. F de x igual a 0.53 de x. Pero, ¿quién es x? Bueno, x es la inversión, pero aquí me están dando toneladas. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, esas toneladas las tendría que reemplazar en la primera función, en esta, para obtener la inversión. Y luego que ya tenemos esa inversión, ese dato, utilizarlo en la otra función para poder hacer los cálculos. Es decir, que si yo quiero utilizar la segunda función, debo haber utilizado la primera. Entonces, ¿cuál es el beneficio obtenido? Para calcular el beneficio, necesito utilizar esta función y necesito conocer la inversión. Para cuando se emplean 2 toneladas. Pero eso ya lo tengo, porque este dato representa la inversión cuando se han utilizado 2 toneladas de azúcar, de caña de azúcar. Entonces, lo que puedo hacer es utilizar esta función, pero no voy a colocar x igual 2. O sea, esta x no la voy a colocar, no la voy a reemplazar por un 2, como lo dice aquí el problema, sino que ese valor de x va a ser 138.38 porque esa es la inversión
realizada al utilizar 2 toneladas de caña de azúcar. Entonces, la segunda función debe tomar el resultado de la primera. La función evaluada en 138.38 va a ser igual a 0.53 por 138.38. Ahora, si multiplicamos esto, el resultado es 73.34. Eso es el beneficio o la ganancia obtenida de haber utilizado 2 toneladas de caña de azúcar. Ahora, la tercera pregunta. Determina una función que proporcione el beneficio obtenido a partir de una cantidad X de toneladas de caña de azúcar utilizadas. Vaya, si ustedes observaron, para calcular el beneficio necesitamos la inversión, pero para calcular la inversión necesitábamos otra función y en esa función teníamos que tener el valor de X que significan toneladas. Pero ese es un proceso engorroso porque tendríamos que primero hacer el proceso en una función y el resultado colocarlo en la otra función. En todo caso, lo que quiero que comprendan es que esta función debe estar dentro de esta otra función. Es decir, que la función g se utiliza, sus datos se utilizan para poderlos evaluar en la función f, como lo hicimos en este caso. Entonces, la función g debe estar dentro de la función f. Eso se refiere a una composición de funciones. Entonces, la función g debe estar dentro de la función f y eso va a ser igual 0.53 de x. Esta x, esta que está aquí, yo la voy a reemplazar por este valor, esta expresión que es la función g. Entonces tendría 0.53 paréntesis y en vez de colocar x voy a colocar 69.19, que es esto. Ahora puedo multiplicar 0.53 por 69.19 de x. Eso es 36.67 de x. Entonces, al determinar esa función, lo que he hecho es utilizar composición de funciones, donde la función g queda dentro de la función f y su resultado es 36.67 de x. Esta función me va a arrojar a mí el beneficio donde x es el número de toneladas.